Buenas tardes, estimados hermanos. Aquí vamos a dar una introducción sobre el libro Apocalipsis, la cual el profesor principal es el hermano Jorge Galván. Y a mí se me ha encargado poder hacer una introducción para que se nos permita a nosotros tener un acercamiento un poco más preciso respecto a este libro tan enigmático, tan aterrador quizás para algunos. Y al decir este adjetivo de aterrador me recuerdo cuando era pequeño. Yo tenía una tía, bueno, digo tenía porque ella ya falleció, hermana de mi mamá, y ella profesaba la religión adventista y venía a la casa a visitarnos. Yo en ese tiempo pues tenía 6 años, creo, y venía con una Biblia grande de cuero negro y de borde rojo las páginas. Entonces yo veía rojo y negro y ella nos leía la Biblia, y uno hasta ahí puede decir, pues, qué hermoso que ella nos está compartiendo la palabra del Señor y todo eso, y que desde la niñez has conocido las Escrituras, como dice Pablo, haciéndole recordar, pues, a Timoteo acerca de su niñez. Pero ella, ¿sabe qué nos leía? Nos leía solamente el Apocalipsis. Imagínense a esa edad escuchando de las bestias de 10 cabezas, rodeado de ojos, que el otro bota fuego, los testigos botan fuego por su boca, que derraman una copa de sangre sobre el mar una copa sobre el mar y se convierte en sangre. Entonces, ¿cómo creen que yo quedaba en la noche? Todos, todos mis hermanos eran pequeños, mi hermana que me sigue, teníamos que dormir en la cama de mamá. Entonces, eso es lo que pasa. Tiene una percepción, vamos a decir, una bipercepción o doble percepción respecto a este libro. Puede infundir temor, como digo acá, para los que no están en Cristo, para los que no creen, como dice el libro de Marcos, el que no creyere será condenado. Entonces, ese incrédulo va a tener una reacción temerosa ante este libro, el último libro del Nuevo Testamento. Pero para nosotros los que ya somos salvos, no, y no estaremos en ese periodo, vamos a decir, periodo apocalíptico, este libro tiene que significar un canto de esperanza, este, el fin a nuestros trabajos, como dice en una parte, enjuagará Dios toda lágrima de ellos. Entonces es un libro de gloria y de esperanza para nosotros los que conocemos en Cristo. Nosotros no vamos a estar jugando ese partido, quizás lo vamos a escuchar de las tribunas, ¿no? Entonces, queremos dar una pequeña introducción. El nombre real de este libro, acá lo voy a poner en rojo, es Revelación, ¿ya? Pero ¿de dónde sale la palabra Apocalipsis? Apocalipsis viene a ser la primera palabra que sale en la versión griega, acá está, versión griega del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento griego. Esa es la primera palabra que sale en el verso 1:1. Si tú buscas tu Biblia, el capítulo 1, el verso 1, vas a encontrar la revelación de Jesucristo que le dio, ¿sí o no? Pero si tú vas a un Nuevo Testamento en griego, por ahí tengo un Nuevo Testamento en griego, tengo dos, vas a encontrar estas letras un poco extrañas. Ahí vamos a aumentarle un poquito de tamaño. Entonces, cuando Juan escribe este libro, no dice, bueno, ahora le voy a titular Apocalipsis, pues, ¿no? eh, o como cuando con Ronnie compartíamos el curso de profetas mayores, nos dice, bueno, a este libro le voy a llamar Isaías, ¿no? Jeremías, sino que ya los judíos, los soferim que vienen a ser los escribas, ya por el uso, bueno, el libro de Isaías, bueno, y así como que se fue quedando, por el uso se fue quedando, ¿no? Se fue quedando con el nombre del autor que escribió. Entonces, no, Juan no da el nombre de este libro, sino que ya los editores posteriores, los que hacen el canon, que se puede decir que dicen qué cosa pasa y qué cosa no pasa, qué cosa se incluye dentro del grupo de los libros del Nuevo Testamento. Eso se llama canon, ¿ya?
por ahí puede haber surgido. Entonces ellos cogen, para no hacer ese problema, la primera palabra en la versión griega. Algo similar ocurre también en el libro de Génesis. El libro de Génesis, los judíos no lo conocen como Génesis, lo conocen como el Bereshit. Y Bereshit es la primera palabra en el idioma hebreo que da inicio a este libro. Dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. ¿Ya? Entonces, no se hicieron problemas. No es que Moisés cuando escribió esto, voy a llamarle pues Génesis, voy a llamarle Bereshit. No, eso es posterior. No sé, creo que sí están comprendiendo eso, ¿no? Claro. Sí, Entonces, profe. acá aparece la palabra Apocalipsis. No le voy a leer todo esto para no asustarlos más de lo que nos asusta a veces Apocalipsis. Y acá lo tenemos con nuestro famoso Zoom, nuestro Zoom de Word. Y acá están las letras. Miren, esta letra de aquí, que estoy acá seleccionando, es la misma, es la letra mayúscula, pero de esta que está acá abajo. Esta es la minúscula, ¿ya? Esta es la famosa letra alfa. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que dice yo soy el alfa y la omega? ¿No? Entonces, precisamente, esta es la palabra. Vamos a dar la bienvenida ahí al hermano Castrejón de Huanchaco. Entonces, repitiendo un poquito, la palabra Apocalipsis es el nombre, es la primera palabra que aparece en el Apocalipsis 1:1, ¿no? En el idioma griego. Entonces, no es que el autor le puso, voy a llamarle Apocalipsis, sino los editores posteriores, siglos posteriores, los padres de la iglesia, los que hicieron el canon, simplemente cogieron la primera palabra. Entonces, acá estoy destacando la letra alfa en minúscula y acá arriba está la alfa en mayúscula, ¿ya? Ah, vamos a eliminar esto para que no cree confusión de los que luego voy a decir. Entonces acá encontramos A, O, lo estoy leyéndolo por sílaba por sílaba. K, este de acá es la letra pi. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en colegio el famoso valor de pi 3.1416? ¿No? Ahí está, esa es la letra pi. Esta es la letra omicron, ahí las dos suenan O. Esta es la letra kappa y la alfa, K. Entonces, hasta ahí estamos, apoca. Y esta letra acá, hay dos versiones para pronunciarlos, como I o como U. En nuestro caso, vamos a pronunciarlo como I, ¿ya? Entonces, ¿cómo sonaría esto? Lips, y esto es la letra Si, la iota y la sigma. ¿Se acuerdan que en geometría dicen el ángulo sigma? Ahí está la famosa sigma. Entonces eso se pronuncia apocalipsis. Esta letrita que parece un tenedor, ya que estamos ya pasando la hora del almuerzo, suena como una P y una S juntas. Sí, ahí está. Cuando uno escribe psicología, en griego se usa esta letrita. Con esto se escribe psicología, con esta. Entonces, ¿cuál es el valor de esto? Por eso, no sé si ustedes han encontrado esta palabra, ¿no? Psicología. Porque esto de acá deriva de esta letra, la famosa letra Si, que está acá, esta que parece un tenedor. Bueno, hasta ahí nomás, no les voy a marear tanto con el griego, pero ahí dice el Apocalipsis de Jesús Christos. Acá aparece Jesús, o sea, Jesucristo, ¿no? Por acá aparece la palabra teo, ¿se acuerdan de teología? Ahí está el nombre, ahí dice Dios. Acá, doulos, perdón, doulos es siervos o esclavos, ¿ya? No sé si Janina se acordará que hace años, en tiempos de, creo que el misionero Edwin, vino un barco cristiano al Callao, al puerto del Callao. A lo mejor a ir también a Venezuela, se llamaba el barco Dulos. No sé si le es familiar ese.
Era un barco que era una librería y a la vez tenía auditorio y todas las iglesias iban a escuchar las conferencias, conferencias sobre educación cristiana, teología, ministerio con jóvenes, daban conferencias y después iban a las iglesias a predicar. Entonces ese barco se llamaba el barco Dulos, haciendo memoria a ese significado, que ellos están para servir o ser como esclavos o como siervos. Acá está la palabra apostelías, de ahí viene la palabra apóstol, porque acá en este verso dice que le envió, ¿no? Que le envió, y acá dice ángelos, que le envió el ángel al siervo. ¿Quién era el siervo? Joanes, el siervo Juan. Si usted tiene abierto Apocalipsis 1:1, te dar cuenta ahí de que termina diciendo, ¿no? Que toda esa revelación fue enviado a través de un ángel para dárselo al siervo Juan, ¿no? Al esclavo Juan. Si pueden, quieren hacer alguna pregunta, algo así, con toda confianza, mis estimados. Ahora, con lo que voy a decir, no quiero decir que estoy de acuerdo con los testigos de Jehová. No, 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 no. No malinterpreten. Pero dice, en ese sentido, es correcto el nombre que tiene el libro en la Biblia de los testigos de Jehová. Porque si tú vas a la Biblia de los testigos de Jehová, vas a encontrar que ellos se llama, su libro, el último libro del Nuevo Testamento se llama Revelación. Y a veces nosotros hemos discutido, pero, ay, tú estás cambiando la Biblia, ¿por qué le pones Revelación? Es el libro Apocalipsis. Pero hermanos, en el griego se llama Apocalipsis. En ese sentido han acertado, que le han puesto el nombre correcto al libro, pero lo que puede decir ahí es materia de otra discusión, ¿ya? No sé si han entendido eso lo que estoy tratando de decir. Inclusive he puesto Biblia con minúscula, como que no lo consideramos Biblia, ni ellos mismos lo consideran la traducción del Nuevo Mundo, ellos dicen así. Vamos a bajar acá nuestra famosa pantalla. Y acá vamos a la etimología de esta palabra, ¿ya? Ya hemos visto de dónde surge el nombre. Y esta palabra apocalipsis es de uso raro. No encontramos pues en el periódico El Comercio, no encontramos en los libros de César Hildebrand, no sé si en Marta Hildebrand, la famosa lingüística que en paz descanse. Pero vamos a rastrear esta palabrita en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por el favor de Dios, estoy llevando un curso avanzado de griego bíblico. Yo pensaba que sabía, pero me están sacando el alma. Y es un seminario bautista. Los bautistas no son tan condescendientes a veces como los seminarios pentecostales de que a veces, ¿no? Full gramática. Miren, en el Antiguo Testamento, no sé si a Ronnie le es familiar esto, esa Biblia que llamaban la 70 o la Septuaginta, ¿te suena familiar? O a lo mejor a Santos, o quizás a Yanina, la Septuaginta. Sí, pastor, es la que escribieron los 70, dicen, ¿no? Claro, Cuando hicieron la traducción al griego clásico, ¿no? muy bien, Del Antiguo Testamento. claro. Ya el idioma oficial antes que venga Cristo, o que venga Jesús, perdón, hasta Jesús, ya la filosofía griega y también los ejércitos griegos habían dominado. Después ya son ya pues reemplazados por el Imperio Romano. Entonces, uno de los reyes, creo que es Ptolomeo, en, tú sabes que cuando uno hace conquistas trata de congraciarse con los pueblos, tampoco es pelearse a todos y destruirlos, ¿no? Llegan a esos tipos de pactos, lo hacen tributario, pero la soberanía lo tiene el imperio griego. Entonces comenzó a averiguar cuáles eran los libros más especiales que hacen pues la cultura, la religiosidad. Entonces le dicen, también hay la famosa Torá de los judíos y mira que esto ha sucedido gracias a... Y entonces él se interesó y dijo, pero esto está en hebreo, entonces no se va a entender. Entonces él contrató a 70 ancianos, soferim, o sea, escribas, sabios, y les puso a traducir de ese hebreo al griego. Entonces, durante el tiempo que Jesús ministra y los apóstoles, el único testamento que ellos conocían así en escrito era la Septuaginta.
¿ya? Porque el hebreo simplemente se hablaba ya en lo que era propiamente la sinagoga, las cosas, los menesteres sacerdotales, ¿ya? Y en Israel se hablaba el arameo, que viene a ser como un primo del idioma hebreo. Entonces, en la 70, que es el Antiguo Testamento en griego, hay un verbo que se pronuncia apocalupto. En realidad esto tiene relación con Apocalipsis. Apocalipsis ya es el concepto que significa revelación, pero esto ya significa, ya es un verbo. Y apocalipto significa tener intimidad o descubrir una parte del cuerpo. Por ejemplo, acá en Levítico aparece varias veces este verbo apocalipto. Por ejemplo, acá hay uno, dice, cualquiera que se echare con la mujer de su padre, o sea, la madrastra, pues, ¿no? O a lo mejor la madre también biológica, no sé. Dice la desnudez de su padre, ¿no? E ha, la desnudez de su padre ha descubierto. Entonces acá está más o menos dando a entender de que es como que no solamente, pues, o sea, como que ha ofendido al esposo de esa mujer que viene a ser su padre. Y ahí aparece Apecaluxen en Levítico. En este capítulo varias veces aparece este verbo en diversas conjugaciones. Dice, y que no descubra la desnudez de su hermana será castigado, ta, 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 ta. Entonces, descubrir, la idea era descubrir o desnudar. Pero también se refiere a descubrir algunas partes del cuerpo, y no necesariamente con este sentido de lo sexual que habla Levítico, sino simplemente descubrir. O sea, acá aparece una de Isaías 52:10, dice, Jehová apocalipsei, o sea, dice, Jehová descubrió el brazo de su santidad, como diciendo, ahora es el momento de que Él va a dar a conocer su poderío, va a dar a conocer quién es realmente, ¿no? Que es un ser puro, que es el espíritu máximo que domina las cosas, algo así, ¿no? Dice, va a descubrir el brazo de su santidad. Algunas versiones dice, desnudó el brazo de su santidad, ¿ya? Y hemos rastreado esta palabra apocalipsis en su sentido verbal en la Septuaginta. Hay más todavía, pero la idea no es tanto el tema esto, sino ver algunas cosas que nos puede tomar algunos apuntes. En el Nuevo Testamento griego, acá NTTG es el Nuevo Testamento griego, ¿ya? Deja el significado objetivo. ¿Cuál es el significado objetivo? O sea, desnudar, ¿no? Es algo objetivo, algo material. Entonces, ¿cuál es el significado? Se habla ya de revelación, o sea, es una información que antes no se conocía y ahora se da a conocer. Eso significa revelación, ¿ya? Nadie escriba revelación con B grande, ¿ya? Porque sería de rebeldía, ¿no? Ya, revelación o también el verbo revelar, o sea, descubrir algo, una información que estaba oculta. A veces en el Nuevo Testamento dice, este es el misterio que está. Entonces, cuando Pablo dice misterio, no se refiere a algo terrorífico, se refiere a algo que estaba secreto y que Dios llega en su momento va revelando. Es como, por ejemplo, cuando ocurre el avivamiento en Gales, en el año 1901, creo, recibe un avivamiento del Espíritu, pero que la gente, el predicador se sentía conmovido y se callaba en el púlpito y él se ponía en una posición así de meditación y dice que toda la gente que venía a escuchar empezaba a llorar. El avivamiento de Gales apunta para que lo busque en internet y hay también videos con inteligencia artificial que se ve bien bonito, ¿no? Cómo hacen la animación de Evan Roberts, se llamaba. Dice que se conmovió todo ese país de Gales, se cerraron las cantinas, no había quien ponerlo en la cárcel porque no había delincuentes. Entonces, acá aparece en ese sentido, en Lucas capítulo 10, dice, escondiste estas cosas de los sabios y las apecalupsas, o sea, las revelaste a los niños. Miren, ¿no? Cómo Dios privilegia, y no quiero predicar en este momento, cómo Dios revela tus propósitos, sus atributos a los pequeños, ¿no? Otro verso,
esto no te lo apecalucen, o sea, cuando Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, ahí también está metido este famoso verbo que estamos rastreando. Y uno más, 1 Corintios 14:6, dice Pablo, si yo fuere a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé si no les hablo con apocalipsis, o sea, con revelación? 1 Corintios 14:6. Entonces esto nos permite ver de que la palabra apocalipsis no está solitaria, no es única en su sentido de sustantivo como de verbo, aparece en el Nuevo Testamento, inclusive desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Actualmente, pronunciar la palabra apocalipsis es un adjetivo de temible, fin del mundo. Por ejemplo, acá hay una noticia, dice lluvias apocalípticas sobre Arequipa. Otro titular en los periódicos, Apocalipsis en Valencia. Este famoso Apocalipsis en Valencia, hace 1 año y medio, yo tuve contacto informativo cercano con eso que sucedió y acá les voy a mostrar la portada de un periódico de España, El Mundo. Dice jueves 30 de octubre del 2024, ¿no? Ya va a cumplir 2 años de esto. ¿Y qué decía la noticia? Las news, las noticias. La Dana, la Dana es el nombre a esa ventisca de lluvia, viento que sucedió en la parte no, este de Madrid, o sea, cerca a la costa de España, costa del Mediterráneo. Se llama Valencia, esa provincia. Entonces, la Dana es el nombre que le pusieron a ese fenómeno natural, así como ha habido pues, el huracán Katrina, el Irma, el Susana, no sé qué más. Ahí le pusieron la Dana, que es eso que a veces ocurre en algunos momentos. Entonces, miren acá un poco la foto, ellos califican como que dice Apocalipsis sobre Valencia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con mi foto? Dame la más devastadora de la historia. Miren, acá es una calle donde se han amontonado los carros. ¿Y qué pasa? Que el río se había desbordado. En el año 60, más o menos, se desbordó el río Turia, que se llama, y dijeron, miren, después de 60 años ese río se vuelve a desbordar. Pero ¿qué habían hecho ellos, inteligentes? Si esto ha ocurrido, puede ocurrir otra vez. Y trasladaron el río a una zona más baja, ¿ya? Que antes pasaba por el centro de Valencia. Ahí en este lugar ha estado, cuando ha ocurrido esto, ha estado mi hijo, él estudiando maestría. Pero él es como que este territorio es así, hermanos. Una plataforma acá, otra acá y otra más abajo. Donde la primera vez que ocurrió es en el segundo peldaño, ¿ya? Esta última vez ocurrió en el peldaño de abajo. Mi hijo vive en el de arriba, es así como pequeñas, así, la ciudad es así como, tiene como varios niveles, que no se nota. Entonces, ¿qué pasó? Que en el nivel medio ocurre la Dana en el año 60 y ellos trasladan a la parte más baja, el río. Pasa el tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como 60 años nuevamente. Y todo ese lugar que eran pues lugares pues de sembrío, se comienza a urbanizar casas y se desborda nuevamente al río Turia en su nuevo cauce. Y ha ocurrido todo eso y el agua llegó a tapar todas las casas de primer piso. En las casas de primer piso vivían los que arrendaban sus casas, los viejitos. Y todo eso, hay un centro comercial que la gente se espera cuando ve que comenzaron a bajar al sótano del mall a sacar su vehículo y vino la avalancha y han muerto dentro de sus vehículos. Y creo que el gobierno guardó en reserva eso, que no se vea cómo es que sacaban a los muertos, pero sí hubo mucha. ah, Creo que aquí está. Y fue terrible. Mi hijo sustentó su maestría
en base a esto que ocurrió ahí, pero en el sentido de cómo la inteligencia artificial ha llegado a recuperar el álbum fotográfico de estas personas, porque todas esas cosas que ellos este, se deterioraron con el agua y a través de sistemas de inteligencia artificial ellos restauraron cantidad de fotos y entonces ellos eso lo vaciaron ya de modo argumental para sustentar una tesis de maestría, la cual se lo aprobaron. Ahora él ya tiene maestría en la profesión que él sigue, ¿no? Pero su tema fue de qué manera eso ha ayudado en el caso de estas personas que han sido damnificadas para poder recuperar su memoria, pues, familiar, ¿no? A través de su fotografía. Si uno va a leer Apocalipsis y va a estudiar y va a enseñar a la iglesia, va a discipular con eso, es necesario conocer algunos elementos previos, ¿no? Es como cuando tú vas ahí, pues, a un venezolano, dicen, hermano, tienes que ir a Cusco, ¿no? Creo, Ronnie, ¿tú has estado por Cusco? Diga, pastor. ¿Tú has estado por Cusco? Sí, estuve 3 años y medio en la ciudad de Cusco. Claro. Entonces, antes de ir para allá, seguro te han dicho, Y estuve desde el año 2020 hasta el 2023. claro, entonces seguro te han dado algunos aspectos previos antes que viajes, porque es diferente a Lima, el clima, el frío, la lluvia, la altura, el nivel del mar. Entonces, de la misma manera, cuando uno va a estudiar Apocalipsis, tiene que conocer algunos aspectos previos para que no se nos haga, seguro tú ya sabes este término, una chanfaina, o sea, algo, un revoltijo, ¿no? En nuestra cabeza y no lo podemos entender. Acá en Lima dicen, oye, estás haciendo una chanfaina, como diciendo que estás mezclando todo, ¿no? Y uy, miren, creo que se me va a cortar dentro de unos minutos. Si se cortan, yo les mando el enlace de nuevo, ¿ya? Vamos a cerrar esto. Ya, entonces es una revelación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a Jesús se le identifica con unos títulos metafóricos, o sea, que vienen a ser como símbolos literarios. Se le llama el fiel, el alfa y el omega, el cordero. Se le da una bastante preponderancia a este último término, el cordero. Dice solamente el cordero podía abrir el rollo, o lo vi a un cordero como herido, como inmolado. Entonces, Juan es un protagonista que se mete dentro de la visión, inclusive camina esto, él ve y todo eso, ¿no? Inclusive el ángel le habla a él, ¿no? Increíble, creo que Juan era una persona muy especial. Estos casos de tipo de revelación ya no se dan en estos tiempos. La profecía actualmente sirve para cosas cotidianas dentro de la congregación. Si uno lee 1 Corintios 14, es para dentro de la congregación, para cosas cotidianas del ministerio de la iglesia, cosas así. Ahora, en el libro Apocalipsis hay frases en que Jesús habla, él propiamente dice, yo el testigo digo esto, conozco tus obras. Y esas son nuevas frases. A veces pensamos que lo que dijo Jesús solamente está en los evangelios. También está en el Apocalipsis, simplemente hay que tratar de ubicar. Hay algunas Biblias que vienen con letras rojas, lo que habla Jesús. Si tú consigues eso, vas a ver que hay partes en Apocalipsis que Jesús ha hablado, ¿no? Dice, yo el testigo fiel, yo conozco tus obras, sé que donde moras, que ta. Y a veces también alternan esta frase con lo que el mismo Juan dice, yo Juan el discípulo estaba acá, yo y digo esto. Él también, como se dice acá en Perú, mete su cuchara, ¿no? En cuanto al autor, es meritorio que él a pesar que él nació en Bethsaida, en Galilea, que está al norte de Israel, él aprendió el griego. Ha sido un empeño que él ha tenido que hacer, no es que por milagro de Dios él ya hablas del griego, puede darse ese caso, ¿no? Pero él tuvo que aprender porque él, ¿saben después de cuánto tiempo escribe el Apocalipsis? Después de cuánto tiempo que Jesús asciende al cielo, después de 70 años. ¿Y por qué? Se cree que él, cuando estaba Jesús, era el más joven, puede ser que haya tenido pues 30 años, 25 años. Entonces, cuando él llega a los 100 años, escribe el Apocalipsis y ya los mayores, Pedro y toda la gente ya había pues sido ejecutado, había muerto y todo eso, ¿no? Entonces él aprendió el griego. ¿Por qué aprendió el griego? En el libro de Juan, el capítulo 20-21,
Jesús les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío a vosotros. En el libro de Juan no vas a encontrar ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino simplemente esa acción que Dios te da de ser enviado. Ya se sabe que se va a predicar, ¿no? Entonces, ¿qué incluye esa misión, ese envío? Incluía publicar textos en el idioma de los gentiles. O en algún momento Jesús le dijo, y sabe que Juan, cuando yo ascienda al cielo, tú vas a escribir un apocalipsis, ¿no? Él sabía que se tenía que comunicar en un idioma que hablaba la mayoría, la gente a nivel internacional. Acá pongo los gentiles. Ustedes saben que los gentiles son los no judíos. No son la gente que se porta bien, los amables. Ay, qué gentil eres. No, no se refiere a eso. Eso creo que se debería modificar a la larga en la Reina Valera, ya no emplear eso porque la gente que no sabe esto va a la Biblia y dice gentiles, ¿no? Deben decir extranjeros. Se cree que el Evangelio de Juan, perdón, el Apocalipsis fue el primer libro que escribió Juan, porque el dominio del griego es un poquito más, es un poco tosquito, a diferencia de Juan. En Juan tiene mayor dominio, es como cuando tú aprendes a hablar inglés, vas a cometer cosas así, no te van a entender, vas a pronunciar mal. Entonces, cuando ya pasan los años, inclusive vives en un país donde hablan inglés, vas a mejorar tu vocalización, ¿no? Tu fonética. ¿Qué pasa acá en el capítulo 2 y 3? Actualmente hay una corriente, eso es de hace años, que dicen, no, la gracia es todo, eres salvo por gracia, la gracia está, que tú no tienes que hacer obras que para ser salvo. No se dice que hagamos obras para ser salvos, sino que Dios nos dice que seamos santos y la santidad también es parte de ética y comportamiento. No es simplemente una idea mental, ya tengo la santidad, la ética, no, es algo que tú tienes que demostrar. Por eso Pablo dice el fruto es algo que se ve. El fruto del Espíritu es paciencia, tienes que demostrar la paciencia. Pero sin embargo, en Apocalipsis da la razón de que las obras son importantes. ¿Por qué le dice varias veces esto? Le dice 7 veces, yo conozco tus obras. Acá dice, no, está interesado en cómo uno se está desenvolviendo, no tanto en lo que estás creyendo. Hay mucha gente que cree, pero no vive, ¿sí o no? Y ahora, en el capítulo 22, vuelve a ratificar. Jesús dice, para recompensar a cada uno según fuera su obra. ¿Eh? A partir del capítulo 4, hermano, ya las cosas cambian de color, porque es fácil predicar del capítulo 2, el 1 y el 3. A partir del 4 ya son visiones muy especiales. Hay personajes extraños, hermanos. Imagínate que alguien te dice, hey, o Juan, tú vas al pasado, ¿no? Y Juan el apóstol, el apocalíptico, dice, Yanina, ven, te voy a mostrar acá lo que tengo, este animalito. Y abre la puerta y tú ves esto. Creo que no sé si está por acá. ¿Dónde se fue ese de aquí? Esto de acá. Se cree que los querubines tenían este aspecto. Alas de águila, cabeza de hombre y con barba todavía, y cuerpo de león. Eso no es un monstruo. Si a mí me dicen, venga a ver mi mascota y abre la puerta y yo veo eso, salgo corriendo. Si tú buscas en internet imágenes de querubines, porque dice que este era un ser que tenía como aros, alas y muchos ojos. Ese es un monstruo. Sin embargo, nosotros no debemos hacer una interpretación de acuerdo a nuestra cultura del año 2000, sino que esas cosas para los que leían por primera vez tenían un significado muy especial. Para nosotros es horrorífico, pero hay muchas cosas que de primeras no podemos nosotros descartar como que no te gusta, no lo digieres, entonces significa algo malo, ¿no? Dentro de esas revelaciones que él habla, él ve cosas por primera vez. Entonces, emplea estos términos. Algunos son sustantivos, adverbios. Dice, es semejante a tal, o sea, ve por primera vez algo, es semejante a,
tiene la apariencia de, es como, dice, como estruendo de muchas aguas. No es que era agua, sino que es un sonido como aguas. Es como un mar de cristal, dice. Inclusive la palabra cristal casi se pronuncia en griego, casi igual. Juan tiene cierta reciprocidad o relación con las visiones que nosotros podemos encontrar en los últimos capítulos de Isaías, Ezequiel y Daniel. Ezequiel habla del tercer templo, pero tiene características un poco asombrosas, entonces está hablando de un templo escatológico. Isaías habla de los nuevos cielos, nueva tierra, habla que el cordero estará con el león, ahí los dos conversando, conversa que te conversa. Daniel habla del anticristo. Entonces, hay algunos asuntos. Por ejemplo, acá hay una comparación que yo cito, Ezequiel 1:10, si lo tienen ahí, van a comprobar de que Ezequiel habla de un personaje con cuatro rostros. Y Daniel y Apocalipsis, el 4:7, también habla de un personaje con cuatro rostros. Varían en uno, dicen. Dice, tenía cara de hombre, de león, de águila, y en el otro creo que hay una pequeña diferencia. Entonces, hay una relación, porque es el mismo espíritu que ha inspirado a los profetas y también inspiró a Juan en lo que vio, ¿no? Lo que hace Juan es prácticamente tratar de describir, cuando uno describe algo que ve, no es como que tomar una foto, pues, ¿no? Por eso dice, su apariencia era así, asá. Entonces ahí he puesto en la foto, ahí más o menos representando a los tres profetas antiguos con el apóstol Juan.